Hola, buenas, que el Señor les bendiga a todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro discipulado con respecto al tema de la escatología. Bueno, este tema de la escatología es un tema que hoy en día se ve mucho por los sucesos, los acontecimientos que estamos viendo, con las catástrofes a nivel nacional y mundial, con las pandemias, con los terremotos, con todo lo que tiene que ver con las cosas que en este tiempo escriturales deben cumplirse. Terremotos, tsunamis, volcanes, epidemias, etcétera. Bueno, vamos a ver el tema de la escatología y para aquellos que no están muy relacionados con el término escatología, la escatología es una rama de la teología que estudia las cosas del futuro, las cosas del fin. Y como usted sabe, siempre en el tema del discipulado hacemos que las palabras complejas sean más sencillas, así que vamos a explicar de forma sencilla lo que significa el tema de la escatología. La escatología, que tiene que ver con las cosas futuras y de los últimos tiempos, se divide en dos ramas para su estudio. Primero, la escatología individual, que tiene que ver con el individuo, cuando usted muere, a dónde se va, ya sea bueno o sea malo. Y la escatología general, que abarca todo el ámbito de las cosas futuras, la venida de Cristo, la marca de la bestia, el cumplimiento de las profecías, las trompetas, las copas, los sellos, todo lo que tiene que ver con la escatología general. Pero hoy vamos a estudiar la escatología individual y nos vamos a formar, o los vamos a explicar prácticamente lo que tiene que ver con la persona. En esta escatología individual vamos a ver la persona cuando muere, a dónde se va, qué dice la escritura, cómo se entiende cuando alguien, cierto, parte de este escenario de tierra, dónde está. Hay un limbo entre medio, un lugar de descanso, un lugar de tormento. Eso es lo que tiene que ver con la escatología individual. Por lo tanto, tiene que ver con el estado eterno, en este caso, de esa alma. Desde ya, cierto, nosotros creemos en una tricotomía, que es decir, cuerpo, alma y espíritu. No somos dicótomos como algunas creencias son dicótomas, que creen que alma y espíritu es lo mismo y cuerpo es algo diferente, cuerpo material, alma y espíritu inmaterial, y que en cada una, cierto, se va manifestando según la necesidad de la misma. Pero nosotros creemos que cuerpo, alma y espíritu son distintos, y bajo esa premura, bajo ese concepto de que cuerpo, alma y espíritu son diferentes, vamos a hacer este estudio de la escatología individual. Si usted cree que alma y espíritu es lo mismo, eso se llama dualismo. Bueno, usted tendrá sus puntos fuertes o débiles con respecto al tema, pero en este estudio vamos a hablar de una tricotomía, es decir, cuerpo, alma y espíritu por separado. Y vamos a ver entonces que la escatología individual tiene que ver con el estado eterno, en este caso del hombre o de la mujer, de la persona. El estado intermedio, vamos a leer en nuestro manual que tenemos de fundamento bíblico del Instituto Bíblico Lamat, dice el estado intermedio. El término estado intermedio, según lo usa la teología, se refiere a la manera de la existencia del alma y espíritu humano en este intervalo entre la muerte y la resurrección. Con excepción de la traslación de algunos de los santos, la muerte y la resurrección son universales, y como la muerte nunca se presenta como una condición inconsciente, es decir, aquel que muere no está en inconsciencia o en ignorancia en lo que viene después, no está durmiendo, sino que está consciente, con plena conciencia de todo lo que ocurre, por cuanto continúa siendo consciente. Están sujetos a localidad y condiciones. Esto significa que están en un lugar y en una condición especial. Esto, así como en todos los problemas de una existencia futura, es inútil entrar en especulación. Únicamente la palabra de Dios puede conceder enseñanzas autoritativas, y hay tres visiones claras de este tema.
Las dos palabras importantes de localidad es una, la doctrina del sueño, 2, y el cuerpo intermedio, 3, que esas son 3 tópicos que se tocan en la escatología individual. Las dos palabras importantes acá son la localidad, porque la parte de la localidad significa que esa alma, no estamos hablando del cuerpo porque el cuerpo ya está en el cementerio, el cuerpo ya está en el polvo de la tierra, ¿cierto? Pero estamos hablando ahora del alma, esa localidad, ¿dónde se encuentra el alma? ¿Qué es lo que es el alma? Es lo mismo que un cuerpo físico, ¿cierto? Pero invisible, es un cuerpo espiritual. Tiene manos, pies, cabeza, ojo, lengua, tiene todo lo que un cuerpo físico, pero es un cuerpo invisible espiritual. Entonces, ese cuerpo invisible e espiritual tiene una locación, es decir, cuando usted se muere va a un lugar, y eso es lo que vamos a ver. La palabra Hades, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, y Seol en el Antiguo Testamento, es la palabra que se identifica para el lugar de los muertos. Estas palabras con frecuencia se usan como equivalente al sepulcro, algunas veces como el lugar donde se espera la resurrección del cuerpo, y algunas veces se usa para describir el destino eterno de los hombres o las mujeres. Para el hombre natural, que no percibe ninguna revelación de Dios, Seol y Hades no son más que el sepulcro, el lugar donde van a parar, ¿cierto?, en este caso, el hombre cuando muere. Pero para nosotros que somos hijos del Señor tenemos otro entendimiento con respecto a esto. Vamos a ver lo siguiente. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, vemos el libro de Samuel, vemos el libro de Éxodo, la palabra, en este caso para Seol o Hades, que es el lugar de los muertos, el entendimiento que había en el Antiguo Testamento era que todos aquellos que morían se iban a la profundidad de la tierra, es decir, iba al cementerio, se enterraba en la tierra y ahí quedaba, ¿cierto?, hasta el día en que Dios los llame a su presencia. Pero el Hades y el Seol supuestamente se encuentra en el medio de la tierra, en el núcleo, en todo el planeta Tierra. Al medio se encuentra un lugar que se llama Hades o Seol. Algunos dicen que ahí está el infierno, pero no vamos a entrar en esa materia. Pero el tema del Hades y el Seol tiene que ver con el lugar de los muertos, en donde ellos se encuentran. Entonces, cuando muere David, cuando muere Samuel, cuando mueren Jacob, todos los profetas, todos los padres, todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento se iban al Hades o al Seol, que era un lugar que estaba en el centro de la tierra. Y en ese lugar de los muertos, ahí estaban, durmiendo, ahí estaban sin conciencia. Supuestamente esa era la enseñanza de la época en el Antiguo Testamento. Ahí están descansando en el polvo de la tierra, porque en ese lugar era el lugar de los vivos y de los muertos, sean buenos o sean malos. Todos se iban al mismo lugar. Pero cuando viene Cristo, Él nos revela algo. Cuando viene Cristo, Él nos corre el velo en el caso de la muerte y nos muestra una verdad y una realidad que en el Antiguo Testamento no se tenía conocimiento de eso. Y esa es la historia que nosotros tenemos en el libro de Lucas, capítulo 16. En Lucas, capítulo 16, nosotros encontramos la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola. Para muchos es parábola, pero no es parábola. Es una historia real. El rico y Lázaro, y dice el texto, que yo creo que muchas veces usted lo ha leído, pero habla de la historia de un hombre rico, pudiente, mundano, gentil, que tenía de todo, y un hombre pobre, ¿cierto?, llamado Lázaro, que era creyente, y ambos mueren. Es decir, ambos se van al seno de Abraham, o al Hades, al Seol, ambos se van ahí, y ahí están bajo tierra y nadie sabe nada. Pero mira lo que Cristo hace al descubrirnos lo que ocurre debajo de la tierra, en el centro de la tierra. Dice la Escritura lo siguiente. Yo voy a leer textualmente de la Biblia, el libro de Lucas, capítulo 16, del verso 19 en adelante. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí nosotros tenemos una palabra clave, el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia. Me salté un versículo. El 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos, es decir, a Lázaro se le llevó al seno de Abraham, que era una palabra desconocida, pero al rico, al gentil, al impío, se le lleva al Hades, que es el lugar de los muertos. Alza sus ojos estando en tormento, alzó sus ojos normales, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tenía lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá tampoco. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces, es decir, el rico, le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿cómo se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos? Y termina la historia. Vemos acá muchos elementos que nos indican, a través de esta enseñanza de Cristo, de que después de la muerte hay un lugar más allá. Después de la muerte carnal de este cuerpo queda enterrado en el polvo de la tierra. Todos aquellos que mueren, ¿cierto?, con Cristo y sin Cristo, se llevan al Hades o al Seol, lo que le pasó al rico y lo que le pasó a Lázaro. Ahora dice la Escritura de que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al Hades. El seno de Abraham, que se encontraba en el medio de la tierra también, junto con el Hades y el Seol, había un lugar apartado que se llamaba seno de Abraham. Y en ese seno de Abraham estaban todos los hijos del Señor, todos los hijos de Dios, todos los circuncidados, todos aquellos del Antiguo Testamento que estaban ahí en un lugar llamado seno de Abraham, que se llama el paraíso. Más adelante lo vamos a ver. Ese paraíso que estaba ahí, ¿cierto?, en el seno de Abraham, el rico estaba abajo en el Hades. ¿Por qué abajo? Porque dice de que entre los del seno de Abraham y los que estaban en el Hades había una gran cima. Esa gran cima no tiene que ver con una montaña y una colina, porque la palabra cima aquí aparece con S, ¿ya? Y la palabra cima de altura aparece con C. Cuando hablamos de cima, hablamos de una altura, hablamos de cima con S de casa, cima. Cuando hablamos de cima con S de sapo, hablamos de cima que es un hoyo. Es decir, el Hades y el Seol estaban en un hoyo profundo hacia abajo, y arriba estaba el seno de Abraham, en donde no llegaba la calor, en donde no llegaba el tormento, en donde no llegaba nada malo. Ese lugar se le llamaba paraíso, y lo dijo Cristo cuando le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, hablando de la muerte de Cristo y la muerte de él, que iban a ir automáticamente al seno de Abraham, el otro ladrón malo, el ladrón bueno con Cristo al seno de Abraham, y el ladrón malo al Hades y al Seol. Es decir, en el medio de la tierra,
estaba el Hades y el Seol, el lugar donde se iban los malos, y había un lugar mucho más afuera, mucho más alto, ¿cierto? Donde estaba el seno de Abraham, donde no había tormento, sino que había gozo, paz, tranquilidad, y estaban tranquilos los hijos del Señor. Ambos estaban dentro del centro de la tierra. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Como estamos hablando del alma, porque no vamos a hablar del espíritu, porque lo que dice Eclesiastés 12:7 es claro. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve al polvo, que es cuando uno muere, el polvo, que es el cuerpo, vuelve al polvo y al de la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, el espíritu suyo, recuerde que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fuiste tomado, a la tierra. Tu alma va al Seol o al Hades, que es al Seol o al Hades, o al seno de Abraham, según tú te portas bien o te portas mal, si eres creyente o no, en el Antiguo Testamento. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese era el conocimiento que se tenía en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene y Cristo corre el velo y revela lo que ocurre abajo, donde dice que el seno de Abraham y el Hades y el Seol estaban en el centro de la tierra, pero uno estaba más arriba que el otro, porque el otro estaba en un hoyo profundo, en una cima. En ese lugar, donde el cuerpo no puede estar físico, porque el cuerpo está en la tierra, es el alma el que está ahí, no el espíritu, es el alma, porque el alma es eterna. Entonces, esa alma, dice el texto, que en el verso 24, Lucas 16:24, dice que él daba voces diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Yo le pregunto a usted, ¿cómo sabía él que ese que estaba arriba era Abraham? Podía conocer a Lázaro porque él estuvo en vida con Lázaro, pero Abraham, él no sabía que era Abraham. ¿Cómo sabía él que era Abraham? Porque en el alma nuestra, nosotros tenemos una parte que se llama la intuición. ¿Ya? Y la intuición a usted le dice quién es quién. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús en la transfiguración, cuando aparece Moisés y Elías y Pedro y Jacobo y Juan que estaban ahí, ¿cómo ellos reconocieron que eran Moisés y Elías si ellos nunca lo vieron? Porque murieron muchos años antes. Pero hay una intuición en el espíritu que ellos reconocen que uno era Moisés y el otro era Elías. Porque Pedro lo dice, Señor, vamos a hacer enramada para Moisés y para Elías. Es decir, ellos conocían quiénes eran. Porque esa intuición espiritual, que es algo que tiene que ver con el espíritu tiene la comunión, la intuición, ¿ya? Y en el alma nosotros encontramos el carácter, la voluntad, las emociones y el intelecto. Entonces, en el alma, este hombre rico que estaba muerto estaba en el Seol, en un lugar de tormento, y el Lázaro estaba arriba con Abraham. Él tenía conciencia, y eso está en el alma. Él tenía conciencia de que estaba arriba era Abraham, tenía intuición, y él decía, deja que Lázaro venga y moje mi lengua con agua. Eso significa que él sentía calor y sentía sed. El verso 25, el 24 dice, y que el verso 24, entonces dando voces dijo, tiene voz, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estamos hablando de fuego, llama de fuego, que estaba atormentando esa alma, es decir, esa alma se estaba quemando ahí, con mucha calor, con mucha sed y en tormento. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males, ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a mi casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Es decir, tenía conciencia. Se acordaba del papá, se acordaba de sus hermanos, tenía sed, tenía calor. Es decir, el cuerpo espiritual, es decir, el alma suya, es un cuerpo espiritual que es igual que un cuerpo físico pero invisible.
esa alma es la que es eterna y es atormentada de día y de noche si usted no acepta a Cristo, el Señor. Si usted acepta al Señor, usted va a tener una eternidad de gozo y de alegría con Cristo. Este es el tema, esta es la ganancia. Usted puede llevar una vida de gentil, de mundano, de impío en la vida, pero usted se va a morir el día de mañana. Y cuando usted se muera, le va a pasar lo mismo que le pasó a este rico, que va a ser atormentado. Va a sufrir por toda una eternidad. Yo no quiero sufrir una eternidad, yo prefiero estar una eternidad en gozo y alegría y por último sufrir en esta tierra 70, 80 años que Dios me dé de vida. Pero en la eternidad yo quiero estar bien. Y para eso tengo que aceptar a Cristo el Señor, abrir mi corazón para que cuando llegue el momento de mi muerte poder presentarme delante de mi Dios y poder ser salvo. Y poder gozar eternamente, no un sufrimiento eterno. Esto es lo que la gente no quiere entender. Lo llama como cuento, como fantasía, como alegoría, como mito. Esto es verdad, hermano. Y lo dijo Cristo cuando Él resucitó. Pero vamos a seguir. Entonces vemos acá que en esta enseñanza de Cristo vemos cómo Él nos enseña que en el Antiguo Testamento se desconocía. En el Antiguo Testamento todos los que morían antes de Cristo, todos los que morían se iban al Hades y al Seol y se acabó. Ahí dormían, estaban tranquilos, hasta el momento en que Cristo en su venida los pueda levantar. Pero cuando Cristo cuenta lo que pasa con Rico y Lázaro en el Nuevo Testamento, la cosa cambia. Cristo muestra una realidad que era desconocida y ese es el misterio. Cristo revela este misterio de la muerte, porque la muerte es un misterio. Y vemos acá, ¿y por qué le digo que es un misterio? Porque dentro de los 7 misterios que aparece en el Sermón del Monte, en Mateos, uno de esos es de la semilla de mostaza, que tiene que morir para poder vivir. Y acá vemos nosotros que este misterio de la muerte es lo que Cristo vino a revelarnos a nosotros para que entendamos que después de esta vida sí hay otra y mucho mejor si usted está en Cristo y es eterna. Bueno, vemos acá entonces de que cuando Cristo muere, Él le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso era el seno de Abraham. Cristo muere. Muere también el ladrón. Cristo, dice el libro de Efesios capítulo 4 y también lo dice el libro de Primera de Pedro, Cristo desciende a las profundidades de la tierra. Vamos a leer lo que dice Efesios 4 para que quede más claro. Efesios capítulo 4, vamos a leer en el verso 7. Efesios 4:7, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del fe de don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vemos acá que Cristo desciende a las profundidades de la tierra, al Seol, al Hades, y ve a aquellos que están en tormento, pero también ve a aquellos que están en el seno de Abraham. Entonces Cristo, junto con el ladrón, Abraham y Lázaro y todos los que están ahí, Él se los lleva al cielo, al paraíso, que está arriba en el tercer cielo que dice Juan, y también lo dice Pablo. Y hoy todos los que mueren en Cristo automáticamente se van al paraíso que está en los cielos. No se van al seno de Abraham porque el seno de Abraham está vacío. En el seno de Abraham hoy no hay nadie. Pero el Hades y el Seol siguen estando en el centro de la tierra y sigue atormentando a mucha gente. Por lo tanto, cuando Cristo desciende abajo a las profundidades, dice el libro de Primera de Pedro, Él va y publica su victoria. Él predica
es decir, anunciando la victoria a los espíritus encarcelados que está ahí diciendo, mira, aquí yo soy el Cristo, yo soy el que murió, yo soy el que resucitó, yo soy el victorioso y ahora vengo, derroto al diablo, le quito la llave del imperio, de la vida y de la muerte, y ahora todos los que mueren en Cristo tienen eterna salvación, redención y un lugar donde ir a vivir, una morada celestial. Pero aquellos que no acepten al Señor seguirán yendo al Hades y al Seol, el alma, ahí abajo, se sigue llenando ese lugar. Por lo tanto, Cristo vence al enemigo, se lleva las llaves, cierra el seno de Abraham y se va. Y hoy todos los que mueren en Cristo se van al tercer cielo, al paraíso, donde ahí esperan, ¿cierto?, su juicio en el tribunal de Cristo, dice el libro de Apocalipsis, también lo dice el libro de Colosenses, y ahí está, ¿cierto?, en este caso, este misterio revelado. Y esa es la escatología individual, que es el lugar en donde Cristo está ahora. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el Hades y el Seol. Apocalipsis 20:13, yo le voy a leer acá. Apocalipsis 20:13 dice lo siguiente: y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos acá como el Hades y el Seol, que es el lugar de los muertos, es un lugar que se está acumulando de almas, ¿cierto? No de cuerpo, porque el cuerpo está en el polvo, desintegrado, los huesos, el cráneo, todo. El alma que está en el Hades y en el Seol van a ser devueltos, van a ser juzgados por Dios y van a ser lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte y eterna. Pero miren lo que dice 2 de Corintios 12. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 12. Del verso 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a la revelación del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. Entonces vemos acá que el paraíso hoy en día está arriba en el tercer cielo, un lugar de descanso, ¿cierto?, para las almas, no para el espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio, para las almas, pero los malos, los perversos siguen yendo al seno de Abraham, al Hades o al Seol, que son las partes más bajas de la tierra. Bien, entonces, muchos dicen que en el Nuevo Testamento hay una doctrina que se llama la doctrina del sueño, porque en el libro de Juan 11, del 11 al 13, cuando Cristo va, ¿cierto?, a ver el tema de la muerte, en este caso de Lázaro, le dice, no, Lázaro no está muerto, sino que duerme. Porque la palabra dormir es un símil, es una figura de dicción que se ocupa para los que están muertos, están durmiendo. Pero no es que estén durmiendo inconscientes, están muertos porque están durmiendo, porque Cristo le llama a la muerte dormir, hasta que sean levantados por el Señor. Pero no significa que ellos están durmiendo inconscientes, no. Su cuerpo está en el polvo de la tierra y su alma está en el Hades o en el Seol o en el seno de Abraham. Cuando Cristo vino, se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, y el seno de Abraham hoy está vacío, nadie va para allá. No es que usted muere como creyente y se va al seno de Abraham, porque después nadie lo va a sacar de ahí, ahí se queda. Hoy se van al Hades y al Seol, que es el lugar de los muertos. Dice Juan 11, del 11 al 13, vamos a leer. Libro de Juan, capítulo 11, del 11 al 13. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que le hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces aquí vemos de que Cristo explica el tema de la muerte y del sueño, porque para Cristo los que están muertos están durmiendo, pero en la vida real están muertos, porque es una palabra, es un símil, es una palabra que simila al muerto. Al muerto nada sabe, pero realmente no es así. Primera de Corintios 15:51. Vamos a leer. Primera de Corintios 15:51 dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, es decir, los que van a dormir en el verso 51, porque los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, en el verso 51 dice: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en el 52 dice que estos, porque se tocará la trompeta y todos los muertos serán resucitados. Es decir, en el 51 y en el 52 está haciendo la comparación del que el dormir tiene que ver con estar muerto. Así que eso de que la doctrina del sueño, de que realmente los muertos están durmiendo, no, ellos están en sufrimiento. Si no han aceptado a Cristo, y si han aceptado a Cristo, están en un lugar de reposo. Esa es la verdad. El muerto que usted tenga en su familia, no sé, yo ahí no me voy a meter, pero si hay alguien que ha partido sin Cristo, él está en tormento. Olvídese que él está durmiendo, reposando, está tranquilo ahí y que el muerto nada sabe. No, él está en tormento. Está en el Hades y está en el Seol, en tormento, en llama de fuego, como estaba este rico. Si él fue cristiano, hijo del Señor, y aceptó a Cristo, él está en un lugar mejor, en un paraíso eterno, donde está gozando, mientras nosotros todavía estamos haciendo la pega, aquí abajo, de evangelizando, de enseñando y de llevando almas a los pies de Cristo. Entonces vemos nosotros que el cuerpo, en este caso de carne, está en el polvo de la tierra. El cuerpo espiritual, que nuestra alma, está en un lugar de tormento si no hemos aceptado a Cristo. Pero si aceptamos a Cristo, si usted muere hoy o mañana y usted es cristiano, usted se va a ir al tercer cielo, al paraíso de Dios. Muy bien. Vamos a poner unas citas bíblicas más. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5 del 1 al 5. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, que sea este cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia en este cuerpo, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Es decir, la zarra es el sello que usted y yo tenemos como hijos del Señor, para que este cuerpo, cuando llegue al polvo de la tierra, automáticamente el alma va a ir al cielo y el espíritu va a ir al cielo. Si este cuerpo llega a tocar la tierra, usted está muerto y usted no ha aceptado a Cristo, su alma se va al seno, al Hades y al Seol, su espíritu vuelve a Dios, pero su cuerpo sigue quedando en la tierra. Creo que está más que claro el tema del estado intermedio cuando uno muere, de la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, en conclusión, tenemos un ser tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted muere, su cuerpo va al polvo de la tierra, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El espíritu que está dentro de usted, que le da vida, vuelve a Dios, que Él lo dio. Y el alma, si usted no ha aceptado a Cristo, si usted es mundano, gentil, impío,
se va al Hades o al Seol, que es el lugar de los muertos y de tormento, donde va a estar sufriendo. Hasta que el Hades y el Seol entregan a los muertos y sean juzgados por el Señor, y como nunca lo aceptaron, van a volver ahora pero al lago de fuego, que es un lugar mucho peor y eterno. Por lo tanto, si usted ha aceptado al Señor, usted va a ir al lugar de reposo, al tercer cielo, al paraíso, donde va a dar su cuenta en el tribunal de Cristo, en donde usted va a estar en una eternidad gozoso con el Señor. Yo no sé qué le conviene, qué camino decide usted tomar o seguir, pero le conviene ser hijo del Señor. Le conviene entregar su vida a Cristo para que pueda estar en un mejor lugar, pueda traer paz y seguridad a su familia, que usted está en un lugar mejor y no está en un lugar de tormento. Esto tiene que ver con la escatología individual. Vamos a tener otra clase de escatología individual, la número 2, donde vamos a hablar un poco más de cuerpo, alma y de espíritu. Pero espero que esto le quede claro con respecto al estado intermedio y dónde se van los muertos cuando mueren, sean buenos o sean malos. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en el próximo discipulado de escatología individual, clase 2. Nos vemos.